Bueno, entonces, buenas tardes. Vamos a, entonces, hoy con los grupos de tercero, vamos a dar las consignas. Estábamos hablando con los compañeros y reitero para que quede grabado que nosotros vamos a hacer una evaluación aparte de lo que es didáctica de la técnica, porque yo tengo numerosos grupos y va a ser por la página, va a ser por CREA, ¿sí? Y va a ser sobre los 4 videos de ortografía y uso del tilde, es decir, emplear algo de ortografía y uso del tilde, algún ejercicio, algo sobre evaluación y sobre todo de consignas, es decir, probablemente yo les haga hacer alguna consigna de algo, ¿tá? De algún ejercicio, ¿tá? ¿Ustedes están trabajando ahora con consignas, con los profesores? Más o menos, ¿qué están trabajando? Así yo les puedo poner ejemplos que, digamos, más cercanos a lo que ustedes trabajan. Por ejemplo, Se te fue, no se oye. No se te oye, Cecilia. hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, pero se te había ido. Sí, Está perfecto. Que te decía que en la parte de didáctica, nosotros lo más cercano que tenemos al trabajo de las consignas es en el tema de la planificación ajá. de las clases, ¿viste? Que nosotros ponemos ejercicios a los alumnos, pero Está. con eso estamos como que recién empezando, no tenemos como algo así bien Está. definido, vamos a Yo decir. justo voy a hablar de verbos y de todas esas cosas también que les puede ayudar ejercicios a los alumnos. Está. Entonces, yo les voy a mandar algún ejercicio fácil, o sea, algo que tampoco que les lleve varias páginas ni nada, o sea, va a ser algo bastante, digamos, sintético debido a, bueno, obviamente ustedes, nosotros tenemos nada más que 1 hora semanal, ¿no? Entonces, bueno, habiendo visto los videos y eso, y de ahí va a salir una nota, ¿está? Yo les voy a dar una semana para hacer eso, es decir, ustedes terminan el 30, bueno, más o menos el 24 yo lo estaré, o si puedo antes, ¿no? Les voy a dar una semana, ustedes lo hacen, lo suben allí a CREA, y bueno, y eso va a tener una nota, ¿está? Y bueno, yo después les voy a poner la nota, y esa nota integra, ya les decía que integra más o menos un 20% de la nota del total, ¿no? Es decir, suma a lo que es la nota total y tienen que tener por lo menos un 6. O sea que la nota es 6 para arriba, obviamente traten de hacerlo lo mejor posible, así les suma de la mejor manera, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran decirme. Además, Sí, no se yo tengo una consulta. Sí, además, pero espera que voy a decir esto antes de olvidarme. No se olviden que yo los cuartos martes de cada mes, o sea, justo va a coincidir que ustedes van a estar haciendo el trabajo cuando lo haga, que yo tengo de 16:30 a 18 o 18 menos 10, algo así, consulta, ¿está? Y es este mismo ID y la contraseña es consulta. ¿Está? Con mayúscula la C y lo otro en minúscula. Les digo por si hay algo que no entienden. Igualmente me lo pueden preguntar por ahí. Supónganse que hay algo de la premisa que yo les dé que ustedes no entienden, algo de alguna pregunta que no entienden, entonces ahí me preguntan nomás por escrito, ¿no? Por mensaje. Decime, Natalie. Sí, para la evaluación va a ir mezclado, supongo, los videos que usted ha subido, entre ellos el hiato y el diptongo también. Sí, alguna cosa les voy a preguntar, pero alguna cosa como ejercicio práctico, ¿no? Es decir, por ejemplo, alguna palabra, justificar por qué lleva tilde. Entonces ustedes, por ejemplo, si es por hiato diptón o por hiato, me van a poner lleva tilde porque es un hiato, ¿tá? Y o sea, no es una justificación súper larga en nadie, repetir más o menos lo que yo dije y ya está. ¿Tá? Bárbaro, muchas gracias. Bueno, no, de nada.
¿Algo más que me quieran preguntar? ¿No? Entonces, entonces ahora tengo varios PowerPoint para compartir pantalla. A ver si entonces les puedo compartir. Vamos a ir de lo más general, digamos, de lo más sencillo, a lo más... Vamos a compartir primero este documento, porque tengo varios. Esperen un poquito que veo el que era más sencillo primero. Bueno, por una parte tenemos este documento que es sobre las consignas, creado por el SEIP, ¿no es cierto? Las consignas como asunto importante, objetivo privilegiado de reflexión y práctica de la escritura. ¿Ustedes están viendo ahí bien? Sí, se ve bien. Está. Vamos entonces a bajar esto un poquito. Bien. En relación a la escritura, la consigna debe tener una fórmula breve que incita a la producción de un texto. Es un pretexto, un texto capaz de producir otros o de producir el espacio donde se producen otros. El principio clave es una limitación que oriente a escribir, un obstáculo que se necesite ser superado. La libertad de la imaginación y una restricción impuesta, la valla. Vamos a ver, que ahora lo voy a dar más en extenso, recién estoy presentando el tema, que entonces una consigna va a comprender, por un lado, un trampolín, es decir, algo metafóricamente, ¿qué sería trampolín? ¿Qué les parece? Sería como una, ay, no me sale, pero sería como se me mezclan las palabras, pero Pensá en un como un trampolín. puntapié, ¿Qué hace un trampolín? Saltar. como un impulso vendría a ser. Ahí está, como un impulso, la idea de impulso para saltar, ¿tá? Pero a la vez dice que hay una restricción, una valla, es decir, que una consigna va a formar, por una parte, una barrera, es decir, como que limita las cosas y a la vez da paso a la imaginación, es decir, da un impulso a la imaginación, pero con cierta dirección. Dice que esta tensión entre la libertad de imaginación y la restricción genera una tensión. Y da un ejemplo, esta es Elena, completa los cuadros vacíos agregando información sobre ella. Esto es algo escolar, pero que bueno, sirve para entender, ¿no? Las diferentes cosas que allí figuraban como consignas. Aquí viene un retrato de Elena usando la información del esquema y otros datos del cuento. ¿Tá? Entonces ahí tiene, y el niño razona en base a esa valla, ¿no? Melena despeinada, piernas muy veloces, ¿no? Usa championes, cuando corre, ¿tá? Su corazón late rápido, es decir, que ahí hay libertad, pero hay una cierta valla. ¿Van entendiendo? Y le gusta, ¿no? Le gusta correr, ¿no? Y ahí tienen algunos elementos que pueden además agregar los estudiantes y no estar limitados. ¿Tá? Dice White que en la producción escrita de la lengua extranjera, que una buena consigna de tarea de escritura da cuenta de todos los aspectos involucrados en una situación comunicativa. Según Bachman y Palmer,
toda buena consigna de escritura debe cumplir con 3 características. Primero, su redacción debe ser sencilla, como para ser interpretada sin dificultades por los alumnos. 2, debe ser corta, para que no lleve mucho tiempo de interpretación. 3, debe contener toda la información relevante para que la tarea pueda ser completada. Contexto de la situación, propósito, mensaje, tema, género textual, organización y destinatario. Dice que la inclusión en la consigna de los elementos analizados pertenecientes a la situación de enunciación son forma de explicitar las vallas y los trampolines. Dice que el enunciador, quedó mal, no sé por qué quedó una ahí. El enunciador, el rol que debe asumir en la tarea, el enunciatario para quién se dirige su producción, el tema, focalizar el tema, realizar un buen recorte para centrar su desarrollo. Finalidad, ¿qué objetivo busca alcanzar a través de la producción de ese texto? Género discursivo u organización textual más adecuada a tal objetivo. Contextualización, otros datos que puedan aclarar el punto de partida. Algunas preguntas. ¿Qué avances se quiere promover en el grupo? ¿Qué conocimientos son seguridades para el trabajo? ¿Dónde se centra el desafío? ¿Cómo se promoverá la regulación del aprendizaje y la autonomía? ¿Desde dónde se orientará la intervención? ¿Qué niveles de texto están comprometidos en la tarea? ¿Y cuál será el foco de reflexión colectiva? Bien. ¿Ustedes qué entienden por consigna en base un poquito a esto que hemos visto? Yo entiendo por consigna, puede ser, tal vez esté equivocada, pero cuando un docente o profesor manda a realizar una tarea a los alumnos. Ahí está. La consigna es eso, dicho en palabras sencillas sería eso, ¿no? Es decir, es lo que se va a realizar, ¿no es cierto? Es que nosotros tenemos diferentes consignas según los ámbitos. Tenemos consignas diarias para hacer alguna tarea, tenemos consignas para la evaluación, tenemos consignas escritas, tenemos consignas simplemente verbales, tenemos consignas que son para trabajos prácticos y tenemos consignas que son para trabajos escritos, ¿no es cierto? Es decir, las consignas dentro de lo que es el trabajo de aula está siempre ligado a la realización de cosas y además a la evaluación. Vamos a ver ahora conceptos más técnicos, ¿no es cierto? La definición del general de consignas, según la RAE, proviene del ámbito militar que dice órdenes que se dan al que manda un puesto y las que manda a observar al centinela. También dicho que en agrupaciones públicas, orden de una persona u organismo dirigente de los subordinados o afiliados. Vieron que en general la consigna, entonces, en un concepto general, implica entonces la idea de orden, ¿está? De algo que hay que hacer, de alguien quien las dice y alguien que las recibe, ¿no? En educación, según Ana Torresi, en construcción y evaluación de consignas para evaluar la escritura como competencia para la vida, ella define consigna como instrucción adecuada para valorar los conocimientos específicos vinculados a las habilidades de pensamiento que se manifiestan mediante la escritura, en la indicación de redacción de un texto completo de acuerdo con características definidas. Según otro concepto, porque hay varias definiciones, según Marta Carmelo González, en las consignas como enunciados orientadores en los procesos de aula, tenemos que la consigna es una expresión del discurso instruccional. Marca su importancia en su incidencia en el desarrollo de habilidades cognitivas, metacognitivas y comunicativas relacionadas en la producción escrita de los estudiantes en el contexto de aula. ¿Qué quiere decir esto?
que incide en lo que es tanto el conocimiento como la interrelación, ¿no es cierto?, de los conocimientos entre sí y la comunicación, ¿está? Y acá habla de la producción escrita, ¿no? Y cuando nosotros citamos, obviamente tenemos que citar como viene, digamos, la cita de quien lo dice. Pero yo agregaría que esta producción también puede ser alguna producción de otra cosa, que no sea necesariamente escrita, es decir, bueno, los de gastronomía, ustedes van a dar, el día de mañana como docentes, van a dar ciertas consignas para que, a ver cómo ustedes lo interpretan. Relacionado a esta definición. Una consigna, por ejemplo, en gastronomía vendría a Sí. ser la realización de una ficha técnica. Bien, por ejemplo, ¿y qué contiene esa ficha técnica? Y la ficha técnica contiene los ingredientes de la elaboración y ¿Sí? el procedimiento y las cantidades de los ingredientes. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Y la consigna entonces vieron que hay que llevarlo de lo que es en este caso, que es llevado a la práctica, ¿no? Porque en este caso lo que tenemos escrito es la parte escrita, ¿no? De esta definición. Pero en el caso de ustedes, esas ideas escritas, los ingredientes, la elaboración, y tú habías dicho que más, ingredientes, elaboración. Y las cantidades de los ingredientes. Entonces, ¿cómo se concreta esa consigna, te parece? ¿Cómo va a concretarse? Y se concreta realizando la práctica. Ahí está. Fíjate que entonces esa consigna en el campo de ustedes llega a la práctica y también para la colega de electrotécnica, ¿no es cierto? ¿Cómo sería en tu caso, Silvia, la parte práctica? ¿Cómo llega esa consigna a la práctica? Bueno, en el caso de electrónica utilizamos instrumentos. Entonces sería la consigna realizar algo con algún tipo de instrumento de medición o algún armado en protoboard de algún tipo de circuito, que también sería realizado al final con una práctica, ¿no? O sea, también podemos trabajar en forma oral con una consigna, ¿no? Sí, sí. Está, por ejemplo, planteando un debate. Muy bien. Es decir, que por eso, y llevando un poco a tierra esta definición, ¿cómo lleva al cognitivo es de conocimiento? ¿Cómo lleva entonces a lo que es también la comunicación? ¿Cómo se puede llegar entonces al producto final a través de la consigna? ¿No es cierto? Vamos a ver otra definición. Siguiendo la definición del Grupo de Instituto Provincial de Educación Superior Paulo Freire, que es un instituto que está en Río Grande, Tierra de Fuego, Argentina, una consigna es una herramienta que permite al docente orientar el proceso cognitivo y desarrollar las estrategias de aprendizaje de los alumnos. Fíjense que el aprendizaje está ligado a la consigna, ¿no es cierto? Producir consignas nos demanda un trabajo cognitivo que requiere pensar detenidamente en cómo se la formula, el tipo de operación mental que el alumno tendrá que realizar, las posibles estrategias que podrá usar, en suma, qué destrezas estarán implicadas. Fíjense que ustedes, sobre todo, por ejemplo, la compañera que me hablaba de electrotecnia, ahí tú tenés que, por ejemplo, tener qué cosa para que entienda la consigna. Silvia. Hablando de una consigna de electrónica, Sí, de además tu de los área. instrumentos, Sí. además de los instrumentos, digo, tenemos que tener una planificación del trabajo que se va a hacer y para qué, ¿no? O sea, el objetivo
de esa práctica va a ser para demostrar algo por lo general, ¿no? Alguna teoría. Muy bien, muy bien. Gente, yo les voy a decir algo que obviamente a las personas que están acá y participaron en el oral, yo les voy a agregar esta nota a lo que es la evaluación, ¿tá? Les digo porque digo, me parece importantísimo, a mí me hubiera gustado que hubiera más gente, ¿no? Y por eso corrí el horario, porque me daba pena hoy grabar toda la clase, siendo además algo tan rico y que se puede enriquecer con los ejemplos. Bien. Acá tenemos el concepto de vuelta de valla y trampolín, que hoy vimos por encima. Esta metáfora, que justamente es una cita siguiendo a este mismo grupo, y que es una cita de Marta Alvarado. La consigna de escritura conjura el temor a la página en blanco, es decir, si no hay un tema, un procedimiento, un género al cual circunscribirse, se corre el peligro de proponer demasiada libertad y que ella produzca silencio. Por eso la consigna es valla y es trampolín. Fíjense que lo que hoy manejábamos, y por eso les decía, vamos de lo general a lo particular para ir un poco profundizando, esto de tener que nosotros como docentes, ustedes como futuros docentes, tener que circunscribir de alguna manera los conocimientos para poder ir avanzando y para poder seguir, ¿no es cierto? Un conocimiento sigue a otro, es decir, empezás por lo más fácil, luego seguís por algo más difícil, y cada consigna entonces es como si ese trampolín lo llevaran un poquito más lejos. No sé si ilumina un poquito más esto, lo de eso de valla y trampolín. Gente, quedan 10 minutos, cuando se corte volvemos a entrar, ¿sí? Igual quedan 10 minutos, me está avisando. Sí. ¿Lo ven ahora un poquito? ¿Quién me quiere hacer un ejemplo de, para ustedes, esa sucesión de aprendizajes donde se considera una valla y un trampolín? Es decir, un límite por una parte de la consigna y por otra la libertad de seguir. Por ejemplo, si un alumno tiene una discapacidad motriz, por ejemplo en cocina, si tiene algún problema en la mano y no puede batir ¿Sí? o estirar algo, ahí tenemos un ejemplo de que su discapacidad va a ser como la valla, como que a este lo frene. Pero, sin embargo, su forma de ser y su acción, su personalidad, va a ser como su trampolín. Bien, bien. Eso sería aplicable, eso aplicado a una persona, pero yo más que nada, o sea, está bien la idea que tú lo has asociado con ello, pero la idea me refería en sí a la consigna, es decir, ¿por qué la consigna es valla y trampolín? Yo creo que la consigna puede llegar a ser valla y trampolín cuando la llevamos a la práctica, en el sentido de que nosotros podemos planificar dicha actividad y querer llevarla a cabo, pero en el caso, yéndome para la gastronomía, ¿no? Sí, está bien. Queramos hacer alguna actividad y justo pase alguna circunstancia, por ejemplo, nos quedemos sin gas, entonces no podamos realizar esa consigna, y me parece que el trampolín serían como las herramientas que nosotros tengamos para revertir la situación, buscarle otra forma. No sé si está bien. Podría ser, en ese caso tú tomaste la valla como algo real, perteneciente a la realidad, que entonces se le acababa el gas, ¿dijiste? A ver si te entendí bien el ejemplo. ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Sí, sí. Claro, yo decía, ponía ese ejemplo porque ¿qué pasa? Nosotros a veces puede llegar a pasar esto, entonces como que esa sería la valla y el trampolín sería las herramientas que nosotros tengamos para solucionar ese tema. Por ejemplo, cocinar lo que teníamos pensado en el microondas o en el horno.
y ahí Bien. también llegar a presentar el producto final. Ahí está, ahí está. ¿Cómo entonces ahí sería en lo práctico, ¿no? Es decir, cómo poder solucionar esos problemas. Está. En realidad esto sería aplicado a la consigna en sí, es decir, lo que tú le ordenás para hacer al alumno, lo que dice es que es, por una parte, un límite porque va a ser eso y no otra cosa, ¿no? Es decir, por eso vaya, ¿no? Va a ser esa tarea que tú le vas a poner. Si le decís hacer, por ejemplo, en gastronomía, una receta de algo dulce, bueno, es una valla porque no va a ser algo salado. Y un trampolín porque de repente aprende a hacer algo que nunca había hecho, ¿no? Y a la vez, cómo está todo ligado, es decir, si tú le enseñas hoy una cosa, eso va en todas las disciplinas, al otro día le podés enseñar otra cosa, ¿pero por qué? Porque ayer le enseñaste algo que está estrechamente ligado, ¿está? Es como un encadenamiento. Bien, entonces queda entendido el concepto, ¿no? Bien, después tenemos la que dice, siguiendo este repartido, que yo les voy a agregar después, pero digo, lo importante es explicárselos, porque si tienen el repartido así vacío, de repente es más complejo. Es una producción, dice que la consigna es una producción didáctica compleja, ¿está? Enunciar consignas no resulta una tarea fácil, por el contrario, supone una producción didáctica compleja por parte de quien enseña, siendo a la vez un trabajo importante en nuestra práctica diaria, porque necesitamos posicionarnos y conocer la zona de desarrollo potencial de los alumnos, partir del nivel operacional adquirido para transitar la zona de desarrollo próximo. ¿Tá? Es decir, esto del conocimiento correlativo, lo que se enseña es correlativo, no podemos saltarnos partes de lo que se está enseñando, ¿tá? Porque si no, el alumno va a tener problemas y no va a entender, y muchas veces pasa eso, a veces cuando no sabemos, bueno, pasó esto con la pandemia, ¿no? Es decir, que el docente de un año no sabe bien, porque lógicamente no se pudo dar clase, entonces no se supo bien, bueno, ¿hasta cuándo sabe este alumno? Lo básico que se suponía que en un nivel tenía, ¿llegaron a darlo? ¿Ah? Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? ¿Qué les parece a ustedes como futuros docentes? Hay que hacer una nivelación primero. Ahí está, una nivelación. ¿Y cómo hacemos esa nivelación? Y podemos hacerla como un repaso, como poniendo algún tipo de tarea desde pensando en lo más sencillo para ver lo que se llama un diagnóstico, ¿no? Ahí va, Una eso iba evaluación a decir. diagnóstica. Ahí está, ahí Sí, está. eso mismo. Ahí está. Es decir, nosotros como docentes, y por eso se hacen las diagnósticas, tenemos que hacer con una especie de tanteo, bueno, hasta dónde saben, hasta dónde no saben, porque justamente, y la complejidad del aula, lo que tiene, que además algunos saben una cosa, unos vienen de repente de un docente diferente o de un liceo diferente, o, ¿no? En el caso de la UTU también, de un lugar diferente, que no vienen todos los mismos, no vienen todos del mismo lugar ni con la misma enseñanza. Entonces es complejo, ¿no? Elaborar consignas es muy complejo, que a lo largo después de la carrera, bueno, uno se va dando cuenta de cómo hacerlas, ¿no? Bien. Operación intelectual, siendo entonces este mismo repartido, que a su vez cita a otro autor, la comprensión lectora de consignas es una capacidad metodológica a ser aprendida por el alumno. Se considera por esto la operación intelectual en la que se descompone una tarea. No sé por qué quedó un signo que no baja. Que si esto no sucede, seguramente no sucederá el aprendizaje. Es decir, si no sucede esa operación intelectual, probablemente no se llegará al aprendizaje, es lo que dice.
¿Qué Es que reflexión si la les consigna merece? no, ¿Cómo? perdón, que si Sí, la sí, te consigna oigo. no es clara, el alumno no entiende lo que tiene que hacer. Y si no Ahí, entiende lo que tiene que hacer, digo, no va a haber aprendizaje porque no lo va a lograr hacer. ahí está. Perfecto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ir siendo muy sensibles a lo que el alumno va captando, no va captando y qué se va incorporando y qué nos damos cuenta que no se incorporó, porque a veces de repente realizamos un ejercicio y sea de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, yo que doy literatura y veo que ciertas etapas no las tienen cumplidas, que no saben algunas cosas que yo les pregunto como naturales, y pasan todas las disciplinas, ¿no es cierto? Es decir, que nos damos cuenta que hay algo que falta y entonces no lo hacen de repente, no porque no entendieron la consigna, sino porque hay un bache anterior, ¿no es cierto? Porque esta operación intelectual tiene como un hueco que bueno, que no lo saben. Entonces es importante también darnos cuenta de eso, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo. Entró otra persona, ¿no? Gente, ahora queda menos de un minuto. Volvemos a ingresar, obviamente con el mismo ID, la misma contraseña, ¿sí? Genial. Está. Bueno, ¿esto quedó entendido hasta acá, hasta la operación intelectual? Sí, sí. Sí. Perfecto. Bien. Caracterización de la consigna. A Torresi, que es otra autora que habla del tema, acá hay un mensaje